Vamos a dar un poquito de seguimiento a lo que habíamos visto la clase pasada. Habíamos empezado a ver algunos trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo están implicando que son una serie de problemáticas o de problemas de salud mental que van a suceder durante la infancia, la niñez y la adolescencia, ¿vale? Los trastornos que se pueden dar en los niños, en los adolescentes, tienen hasta cierto punto una gran importancia porque si no se atienden de manera apropiada, pueden acarrear una serie de problemas en la edad adulta. Eso es por una parte. La otra parte es que el diagnóstico de algunos de esos trastornos también depende de pues algunos aspectos como las etapas del desarrollo de los niños, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, las habilidades o las capacidades que tiene, por ejemplo, un niño que está en primaria, en segundo de primaria, por ejemplo, que un niño que está en secundaria o incluso dentro de la misma primaria, ¿no? No es lo mismo un niño de segundo que de sexto, ¿sí? Tienen habilidades, comportamientos y contextos diferentes. Entonces, eso implica que el diagnóstico, pues, es verdaderamente un reto, ¿sí? Porque involucra, pues, una evaluación, pues, no solamente de lo que está sucediendo con el niño, su familia y la escuela, sino que también el psicólogo o el psiquiatra o el médico tiene que tomar en consideración pues el contexto, ¿no? Es decir, qué edad tiene, si lo que está haciendo o la habilidad, ¿sí? Tiene que ver con su etapa del desarrollo. Y lo vimos un poquito la clase pasada, ¿no? Nosotros habíamos identificado que, por ejemplo, el hacer una rabieta, ¿no? En un niño pequeño, pues está bien y está esperado, ¿sí? Es decir, es lo que un niño que todavía no ha aprendido a controlar sus impulsos es lo que debería de hacer. Pero cuando ya es una persona un poquito más grande, ya tiene 12 años, 13 años, ¿sí? Ya estaría involucrando pues un problema de control de impulsos, porque para esa etapa, según su etapa del desarrollo, ya debería haber logrado al menos tener cierto control sobre su conducta. Estos trastornos pueden ser muy variados y generalmente, entre muchas otras categorizaciones que tenemos los profesionales de la salud mental, los solemos dividir en dos grandes categorías, los trastornos externalizantes y los trastornos internalizantes. Los trastornos internalizantes van a hablar acerca de problemas de salud mental que tienen que ver con cuestiones más bien emocionales, donde el problema va a estar en las emociones o cómo se siente el niño consigo mismo con una situación y que no se va a tener una conducta que podamos llamar disruptiva, como por ejemplo que un niño presente depresión o ansiedad, ¿sí? Mientras que los problemas externalizantes es lo que nosotros más estamos acostumbrados en la cultura popular como mencionar como un problema del comportamiento, ¿sí? Un problema que ya involucra que el niño está realizando una conducta disruptiva y que por lo tanto puede causar una situación compleja en la casa, en la escuela o donde el niño se desenvuelve. Entre estos trastornos externalizantes encontramos los que vimos las clases pasadas, ¿no? Pero también nos encontramos con este otro que también tiene bastante relación con los anteriores, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Probablemente ustedes ya hayan escuchado mucho acerca de ello, probablemente incluso, pues es uno de los trastornos que más se lee, se escucha incluso en la televisión y en el cine, y que ha sido pues bastante bien representado, ¿vale? Vamos a platicar entonces un poquito acerca de este trastorno, pero lo que me gustaría iniciar, como iniciamos con cada vez que vemos un trastorno, es a qué les suena, ¿no? O sea, ¿qué saben el TDAH? ¿Qué les suena? ¿Qué han podido saber? ¿Conocen a alguien que lo tenga? No lo sé, ¿qué me pueden comentar o qué me pueden contar acerca del TDAH? ¿Quién dice? Pues tengo entendido que es como, o sea, cuando son como muy distraídos y no se pueden estar quietos y pueden ser un poco torpes y así. Y también, bueno, de lo que he escuchado es que el diagnóstico es muy diferente para hombres y para mujeres. Ok, muy bien. Valentina está poniendo en la mesa algo muy interesante, ¿no? O sea, este trastorno en la cultura popular lo pensamos como en un problema que tiene que ver con la atención, ¿sí? En un problema de inatención que puede tener el niño.
pero también involucra algunos elementos adicionales. Y está mencionando igual algo muy importante, la diferenciación que hay entre el género, que también eso va a llevar a algunas cuestiones de diagnóstico relacionadas a ello. Adelante, Alejandra. Bueno, yo quería comentar que, bueno, yo ya vi un caso diagnosticado y a veces son más que nada alteraciones en la forma física de actuar de la persona, porque a veces reaccionan para ellos normal, pero para la sociedad en general es muy impulsivo o muy tosco, se podría decir. Realmente son como distintas perspectivas que vemos en las personas de acuerdo a sus actividades que realizan. Excelente, Ale. Ale está poniendo en la mesa otro aspecto importante, el control de impulsos. ¿Ok? Adelante, Mariam, y luego Carolina. Ajá, y eso lo quería mencionar, profe, que yo tengo un primo que lo tiene y, o sea, sí se nota, o sea, no pone en riesgo la vida de nadie más, pero constantemente pone en riesgo su vida porque como no pueden controlar sus impulsos, o sea, siempre está buscando como qué más hacer, o sea, como que las cosas que a nosotros nos parecen divertidas, para ellos no son suficientes, entonces están buscando como, ¿qué más hago? ¿No? Igual tienen como problemas en la escuela porque se aburren, y ya. Ok, perfecto, ¿no? Estamos hablando también de un problema que tiene que ver con la activación que tienen estas personas, ¿no? Están como que sobreactivadas. Muy bien. Carolina, adelante. Sí, igual con lo que había mencionado Valentina. O sea, yo conozco a niños, o sea, hombres y mujeres que la tengan y sí siento que, por ejemplo, en los hombres sí son como que muy hiperactivos, pero es más como que o sea, como que la falta de concentración y atención y eso. Y siento que las mujeres, o sea, en vez de ser como que distraídas y así, son más de que buscan qué hacer, o sea, sí son hiperactivas, pero buscan muchas cositas que hacer, pero siento que al mismo tiempo sí están como que un poco más concentradas en todas esas mil cosas que están haciendo. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a ver que todo eso que ustedes están diciendo, ¿no? Estas diferenciaciones en cuanto al género, en cuanto a la atención, en cuanto a la impulsividad, el control de la conducta, definitivamente van a abarcar todo este cuadro clínico de lo que llamamos el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero primero creo que lo importante que hay que hacer, primero debemos definir la atención, ¿sí? La atención es un proceso psicológico básico, muy importante, importantísimo. No es una clase de psicología, pero por ejemplo, para comentarles un poquito, los psicólogos cuando tenemos en nuestro currículo varias materias y entre una de ellas generalmente está alguna que aborde lo que se conoce como procesos psicológicos básicos, es decir, habilidades mentales, digamos que elementales para que la persona pueda realizar sus actividades día con día, que entre algunas cuantas incluye, por ejemplo, la percepción, la atención, el lenguaje, la inteligencia, o también pudiese ser, por ejemplo, las emociones, ¿sí? Entonces, entre muchos de esos procesos psicológicos básicos, un proceso, perdón, la memoria me faltaba, ¿no? Uno de estos elementos importantes que va a estar porque de alguna manera, gracias a este proceso, se puede codificar información en nuestras memorias, es la atención, ¿sí? La atención, acá, pues es una definición un poco compleja, pero lo que estamos viendo acá es un concepto multidimensional, es decir, la atención no es algo sencillo, hay varios elementos que componen a la atención, ¿sí? Que habla de un estado en donde necesitamos un nivel óptimo de activación, necesitamos estar activados, ¿no? Por eso pareciera, por ejemplo, como dijeron algunas compañeras, ¿no? Creo que fue Caro o Marianne que mencionaron que había una especie como que de sobreactivación, ¿no? Como que parecía que necesitaban estar haciendo algo, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la activación que va a estar un poquito más con una mayor frecuencia o con una mayor actividad en las personas que tienen este déficit. Esta activación en general a las personas comunes y corrientes como ustedes y como nosotros nos permiten seleccionar, ¿no? Enfocar nuestra atención, ¿sí? En algún elemento particular, ¿sí? Por ejemplo, en estas diapositivas, en lo que está diciendo el profesor ahora, en lo que estamos viendo en la televisión, ¿sí? Que permite seleccionar la información que queremos priorizar, ¿sí?
A lo mejor ahorita están viendo tanto las diapositivas como lo que yo digo, pero a lo mejor ustedes de manera, pues más o menos consciente, ustedes ya señalaron o ya le dijeron a su cerebro que lo que tienen que hacer es prestar atención a lo que está diciendo el profesor Julio, ¿sí? Y que les permite controlar este proceso. Es un proceso voluntario hasta cierto punto, ¿no? Que nos va a permitir orientar nuestra atención hacia lo que yo quiera, ¿sí? Es decir, yo de manera voluntaria enfoco la atención, ¿sí? A algún elemento en particular que yo considero que me interesa, ¿sí? Y esto también me permite controlar el curso de nuevas acciones, ¿ok? O sea, esta atención lo estoy poniendo ahora porque a lo mejor más adelante yo sé que me va a ayudar para entender lo que es el TDAH. Entonces yo decido controlar mi atención en este momento, prestar atención a lo que dice el profesor Julio para poder posteriormente utilizar esta información cuando me explique más adelante qué es el TDAH. Entonces, la atención, pues, es un proceso complejo que involucra la alerta de la persona, es decir, que puede estar pendiente, el que pueda controlar esta alerta y que pueda enfocar y seleccionar qué aspecto en particular es al que va a enfocar su atención. ¿Ok? Hay muchas bases biológicas en el caso de la atención. La atención, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, definitivamente es uno de los grandes trastornos que tiene una gran base biológica. Por supuesto que como los otros trastornos no es el único elemento que interviene. Por supuesto que también hay un aspecto social, contextual, que es importante tomar en consideración, ¿vale? Pero ciertamente uno de los grandes elementos que involucran a la atención y que de alguna manera esto ha desarrollado una serie de fármacos que ayudan a disminuir los síntomas o los problemas asociados al déficit de atención son sus bases biológicas, ¿sí? Hay varios aspectos que están relacionados con todos estos elementos, con la alerta, con la orientación de esta atención y con el control ejecutivo, ¿no? Que de manera consciente puedas enfocar tu atención a algún elemento, ¿sí? Y ya podemos ver que hay funciones específicas en el cerebro, estructuras particulares del cerebro que están asociadas a esa actividad y neurotransmisores específicos que van a ayudar a que esta función se dé de alguna manera, ¿sí? La problematización o el déficit en alguna de estas zonas es lo que va a ocasionar que pues haya algún problema de atención en las personas, ¿ok? Esto definitivamente tiene un componente genético muy alto, ¿sí? Se ha visto que hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene TDAH, es muy probable, como en otros trastornos que ya hemos platicado, que papá o mamá también tengan, ¿sí? O que alguien de la familia también tenga este trastorno. ¿Por qué? Porque comparte un componente genético, porque el desarrollo de las estructuras cerebrales, ¿no? La manera en la que se recaptan ciertos neurotransmisores y los genes que están asociados a esta recaptación, pues están a nivel genético, ¿sí? Pero también hay otros elementos epigenéticos que pueden tener algún patrón particular, como pudiese ser, por ejemplo, el fumar, ¿sí? Me parece, según yo recuerdo las investigaciones que he leído, que las madres que fuman, por ejemplo, ¿sí? Tienen una mayor posibilidad, un mayor riesgo de que sus hijos presenten uno de estos trastornos, ¿ok? También las mamás, por ejemplo, que están teniendo algún problema de salud, por ejemplo, algún problema de salud mental, como por ejemplo ansiedad o estrés o un estrés postraumático durante el periodo de gestación, pues eso va a ocasionar que la mamá tenga una serie de neurotransmisores activados durante el periodo de gestación, ¿sí? Vamos a suponer que la mamá pasó por un proceso traumático o tiene ansiedad o sufre ansiedad. Eso va a hacer que estos neurotransmisores, pues también, pues, como viajan por parte de algunos del torrente sanguíneo, pues también lleguen hacia al bebé. Y va a ser un bebé que van a ser con una especie de sobreactivación, ¿sí? Digamos que un niño que nace en una condición común y corriente, pues no debería tener una especie de sobreactivación. Entonces, hay aspectos epigenéticos, ¿no? Perinatales que sí involucran y que sí tienen un efecto sobre el proceso atencional que tienen las personas. ¿Ok? Entonces podemos concluir algunas cuestiones importantes. O sea, el TDAH es una condición neurobiológica, es decir, definitivamente van a haber estructuras, neurotransmisores, elementos genéticos que están relacionados con este trastorno, ¿sí? Que por lo tanto sí va a requerir una atención médica por parte, ¿no? No solamente va a ser
desgraciadamente algo que pueda ser atendido únicamente por parte de un psicólogo, sino que sí va a requerir una atención integral por parte de un neurólogo, por parte de un médico, por parte de un psiquiatra quizás, ¿no? Un psiquiatra, ¿ok? Engloba problemas para mantener la atención, como ya comentaron algunos de sus compañeros, pero también para el control de impulsos y el nivel de actividad, que me gustó que muchos de ustedes lo mencionaran también mientras lo comentaban, ¿no? Es decir, parece que no solamente es que no esté prestando atención, pareciera que también es un problema de que no puede controlar sus impulsos, ¿no? Que es una persona muy impulsiva, que hace las cosas sin pensarlo, sin reflexionar, ¿no? O sea, es una persona que a lo mejor antes de que tú termines una pregunta ya te está contestando algo, ¿no? Como que se trata de adelantar a las situaciones, ¿ok? Adelante, Mariam. Profe, entonces en general, este trastorno, o sea, no es que no presten atención, ¿no? Es que no pueden decidir a qué prestar atención, ¿no? O sea, ese es el problema. Es una pregunta muy interesante, Mariam. La respuesta es más o menos, ¿ok? No es tan así de sencillo, porque como ya comentamos, la atención es un proceso complejo y ahorita vamos a hablar acerca de algunos elementos atencionales dentro de todo el constructo de atención, pero uno de esos sí pudiese ser, ¿no? El proceso de la selección, ¿sí? Del objetivo del foco de la atención puede ser uno de los elementos que esté presentando el déficit, pero hay otros, ¿ok? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Ok, profe. Gracias. Y también el nivel de activación, ¿no? O sea, parecen niños, parecen personas que necesitan estar como que siempre haciendo algo, están así como que siempre a la carrera, muy apurados, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, un maestro que me daba clase en la maestría, que sí, o sea, desde chico estaba diagnosticado con TDAH y sí, él lo sabe y toda su familia lo supo, ¿no? Ya es un profesor ya grande. Eh, es un trastorno definitivamente que es para toda la vida, ¿eh? Eso creo que sí es algo muy importante. Mencionar, entonces, sé que puede sonar un poquito complejo para alguien que a lo mejor lo esté diagnosticado o algún niño chico que esté diagnosticado, pero eso no quiere decir que no sea tratable. Eso es muy importante, por supuesto que es tratable y la persona puede ser totalmente funcional y llevar una vida completamente normal como ustedes y nosotros. Adelante, Mariam. Profe, ahorita con lo que dijo me surgió otra duda. O sea, ¿cómo se ve este trastorno en personas adultas? Es una Porque pues en excelente, niños lo... es una Ajá, porque excelente en pregunta niños... porque se complica muchísimo. En los Sí, porque niños en y en los niños lo adolescentes es vemos más como simple. travesuras, ajá, como travesuras, como mala conducta, pero en adultos, o sea, no vas a ver a un adulto subiéndose a un árbol o algo así. No, así es, Entonces, exactamente. Definitivamente, ¿no? La manera en la que lo podemos diagnosticar en los adultos cambia muchísimo. Digamos que la ventaja que tenemos con los niños y los adolescentes es que los niños y los adolescentes generalmente pasan, no tienen muchos escenarios en los cuales se desenvuelven, ¿no? Es o en la familia o en la escuela, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? Quizás haya un tercer espacio por allá, a lo mejor si hace algún deporte o practica algún tipo de arte, pues a lo mejor va a tener un tercer escenario, pero por lo general son escenarios contados donde el niño se va a desenvolver, escuela, en la casa, ¿no? No así con las personas adultas. Las personas adultas generalmente nos desenvolvemos en varios escenarios, ¿no? Con la familia, en nuestra universidad, en el trabajo, si ustedes ya están haciendo el trabajo, ¿no? En nuestras prácticas, ¿sí? En nuestras salidas con nuestros amigos, con nuestra pareja, ¿sí? Y es donde se complica definitivamente la duda que tenía Mariam. El diagnóstico que se puede hacer en adultos es bastante complejo porque allá requiere más bien, se nota un poquito más, Mariam, en aspectos de trabajo. ¿Sí? O sea, como que se les pasan las fechas, como que no prestan atención a los detalles, por ejemplo, eso es un trabajo administrativo, ¿ok? Entonces, sí se puede, pero sí requiere una atención o una evaluación más comprensiva porque hay más contextos en los cuales el adulto se desenvuelve. No sé si más o menos resolví tu duda, pero definitivamente el trabajo es una de las primeras cosas que hay que ver. sí, sí, profe, gracias. De nada. Bueno, como les comentaba, es una condición neurobiológica que será a lo largo de la vida, ¿no? Y les comentaba, por ejemplo, de este profesor, es un profesor que es un excelente investigador. De hecho, está en el Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2. Y es muy bueno, pero él sabe que tiene TDAH, todo el mundo sabemos que tiene TDAH y se nota, ¿no? Es una persona que le gusta estar activado, o sea, todo el día tiene su agenda ya llena, o sea, siempre está haciendo algo, siempre se mantiene ocupado y siempre, a pesar de que ya está un señor bastante grande, ya creo que tiene como 70 años o algo así, siempre está activado, siempre está dando de un lado para otro, ¿no? O sea, como que estuviese mucha energía.
me da mucha risa porque les juro que cuando yo tomaba clase con el señor, esa activación, ese nivel de activación que él tenía, me la pasaba a mí, ¿no? O sea, como que al salir de la clase yo me sentía así como que ansioso, como que tenso, como que tenía mucha energía, ¿no? Porque él te explicaba algo y no esperaba mucho a que los alumnos respondan, ¿no? O sea, como que se desesperaba igual si el alumno se tomaba el tiempo y enseguida daba la respuesta y cositas así, ¿no? O sea, enseguida notas algunos aspectos que tienen que ver con la impulsividad. Pero nuevamente, insisto, este señor tenía este problema, pero era una persona totalmente funcional. O sea, tenía un trabajo estable, había buscado la manera de utilizar pues esta activación a su favor, tenía muchos proyectos de investigación, ¿no? O sea, hay la manera de que ustedes puedan buscar en estas personas llevar una vida común y corriente como todos nosotros. O sea, no es un trastorno que pueda resultar algo incapacitante. ¿Ok? Eso es algo importante para que no tengamos este estigma sobre las personas que tienen TDAH, ¿no? Simplemente tienen un nivel de activación diferente al que tenemos las personas comunes y corrientes, ¿ok? Adelante, Quetzali. O sea, este tipo de las personas que tienen trastorno de TDA es como, o sea, nunca se cansan o viven, o sea, o como que por lo mismo al hacer muchas actividades que hacen como que se llegan a cansar muy fácil o no sé. Es una excelente pregunta, Quetzali. No, por lo general no está asociado a un nivel de cansancio como tal, porque eso es una de las partes de lo interesante de los, ¿cómo decirlo? Como de los criterios de diagnóstico, para poder hacer la diferenciación entre, por ejemplo, lo que puede ser un adulto con TDA, ¿sí? Y una persona que tenga un trastorno bipolar, ¿sí? Donde, por ejemplo, en un periodo de manía, la persona puede estar así muy activa, hay que hacer esta diferenciación, pero en el periodo de un trastorno bipolar sí va a haber este cansancio, este bajón, pero la persona no, la persona es su nivel de activación común y corriente que tiene, así es su nivel de activación, ¿sí? Neurobiológicamente, digamos que su cerebro está como que más acelerado que el de nosotros, ¿vale? Entonces, eso es lo que también hay que descartar, que no sea un periodo maníaco, ¿sí? Sí, justo eso iba a preguntar que cómo se, o sea, cómo se diferencia de un trastorno bipolar. Bueno, algo muy interesante es que por lo general estos trastornos generalmente tienen un inicio desde la infancia. Por eso se le considera un trastorno del desarrollo. ¿Ok? Los trastornos generalmente neurobiológicos, pero no neurobiológicos, pero no estoy confundido. Los trastornos afectivos generalmente son trastornos que reservamos su diagnóstico para adultos, aunque por supuesto que pueden ser diagnosticados en niños, en adolescentes. Son diagnósticos un poco más difíciles de realizar, pero por lo general hay que analizar algunos aspectos en la evaluación neuropsicológica, que ahorita vamos a llegar a esta parte que sale, ¿ok? Que vamos a fijarnos en cuestiones que tengan que ver con la atención y el control de impulsos. En un periodo de manía, la persona va a poder prestar atención, la persona va a poder mantener la atención enfocada, ¿sí? En una persona que tiene TDAH, estos procesos atencionales y de control de impulsos van a estar un poquito diferentes la manera en la que se procesa, que ahorita vamos a llegar, y que tenía un poquito que ver, creo que con una de las preguntas de las compañeras que mencionó de la atención, ¿sí? Creo que ahorita que veamos los aspectos de la atención va a quedar un poquito más claro, ¿ok? Y se manifiesta en varios ámbitos. Es lo que hay que prestar atención durante el diagnóstico. O sea, todos esos, el escolar, el familiar y el de los amigos. ¿Sí? Su prevalencia, pues es un fenómeno que es pues relativamente prevalente. O sea, podemos ver acá porcentajes, pues no son porcentajes altos, pero si estamos considerando que en el mundo hay, ¿cuánto? 8 billones de personas, ¿sí? 8.000 millones de personas, pues que del 3 al 5% de esas 8.000 millones de personas sufran TDAH. ¿Cuánto nos da? Vamos a hacer el cálculo. 0.05. Nos daría que aproximadamente 400, no, espérame, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.000. 400.000 millones de personas pudiesen tener algún tipo de esos trastornos, o sea, son bastantes. En México las prevalencias son relativamente similares y definitivamente se ha encontrado que hay una mayor prevalencia en hombres a razón de 4:1, es decir, por 4 hombres que están diagnosticados con TDAH, hay una mujer, ¿sí?
Y acá es donde vamos a esa parte. La atención tiene varios procesos. No es como que solo la atención, ¿sí? Hay diversos dominios funcionales. Está, por ejemplo, la atención selectiva, que es la capacidad que tiene la persona para poder, digamos que, discernir estímulos irrelevantes y poder identificar el estímulo relevante que quiere prestar atención, ¿vale? La persona que tiene TDAH puede tener problemas de atención selectiva, es decir, no puede discernir, ¿no?, cuál es el elemento al cual le tiene que prestar atención, pero también puede ser de atención sostenida. La atención sostenida se refiere a que este periodo atencional lo puedes llevar por un periodo relativamente prolongado. Por ejemplo, ahorita, la mayoría de ustedes está logrando llevar a cabo la atención sostenida. O sea, ustedes al inicio de esta clase, ustedes ya saben que vamos a hablar acerca de un tema importante para su formación, para un tema importante de la tarea, y ustedes de manera intuitiva le han dicho a su cerebro, oye, necesitas prestar atención durante más o menos una hora a lo que el profe Julio diga. Y son capaces de mantener la atención, ¿no? Evidentemente, por allá va a haber un pedacito, un periodo donde esa atención se va a ir por otras cuestiones, ¿no? Un ruido en la casa, una notificación en el celular, pero son capaces de regresar su atención y mantenerlo en ese proceso de atención sostenida, ¿ok? Que va a ser esta interacción, podemos decirlo, entre la atención selectiva y la atención sostenida. Por ejemplo, va a sonar su celular, va a llamar su atención momentáneamente, van a ver quizás la notificación, pero va a decir, bueno, no, atención selectiva, tengo que prestar atención a lo que dice el maestro Julio, luego respondo esto, ¿no? Y van a continuar con su atención selectiva. El problema de las personas que tienen TDAH puede ser a nivel de atención selectiva, donde varios estímulos presentes en el contexto llaman su atención y no sabe a cuál prestar atención, o atención sostenida, es decir, no puedo mantener la atención a lo largo del proceso, ¿sí? La precisión de respuesta, es decir, que la respuesta sea asertiva de acuerdo al estímulo, es decir, que la respuesta tenga sentido dentro de lo que se presentó en el estímulo, es decir, si la persona, tú le haces una pregunta, ¿no? Ver que la respuesta que te esté dando tenga relación a lo que estás haciendo, se está haciendo una tarea, que la tarea se vea que sea, pues, adecuada, ¿no?, a lo que se les pidió, ¿sí? Y también será la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva se refiere a la habilidad que tenemos las personas para cambiar la respuesta, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú ya dices que estás haciendo algo y no funciona, generalmente la mayoría de las personas lo que vamos a hacer es tratar de cambiar la estrategia que estamos realizando, ¿sí? Eso es lo que conocemos como flexibilidad cognitiva. Muchas veces en los niños y las personas que tienen TDAH, la flexibilidad cognitiva también tiene presente un déficit, ¿no? A lo mejor saben que o están viendo que una de sus respuestas o alguna de sus estrategias no está resultando. A lo mejor están haciendo un rompecabezas, ¿no? Y están viendo que esta pieza no va, y lo que haría una persona común y corriente como nosotros es, pues, bueno, buscar otro lugar donde lo puedo poner o buscar otra pieza que yo pueda poner. Entonces, en estas personas van a tratar, intentar, ¿no?, insistir, ¿no?, en que de alguna manera tiene que caber y no van a poder tener esta habilidad de poder cambiar la respuesta en función de que no están dando los resultados esperados, ¿sí? Todos estos son elementos que tienen que ver con los procesos atencionales, ¿sí? Y varios de estos van a estar afectados en una persona que presenta trastorno por déficit de atención, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos procesos? Si tú no puedes prestar atención, entonces va a haber un problema en este elemento importante, la memoria de trabajo, ¿sí? Todos estos procesos atencionales tienen una relación muy estrecha con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una especie de memoria a corto plazo, ¿sí?, en la cual tú vas a retener información en tu cerebro para que puedas trabajar con esta información, ¿vale? La memoria a corto plazo es una memoria que no requieres trabajar con ella. Por ejemplo, si ahorita les dicto mi correo electrónico, ustedes a lo mejor lo van a retener en la mente por un periodo pequeñito de tiempo para que lo puedan apuntar, ¿no? Esa es su memoria de trabajo, ¿vale? Pero si yo les hago una operación y les digo, ok, a ver, Mariam, dime cuánto da la mitad de 2 más 2, ¿sí? O sea, Mariam, para responder esto va a tener que analizar en su cerebro cuál es la mitad de 2. 1 más 2 es 3, ¿sí? Entonces, para que ella pueda hacer todo este proceso, en su mente tuvo que tener esa información, trabajar esta información y dar una respuesta,
¿sí? Entonces, lo que se ha visto también en las personas que tienen trastorno con déficit de atención es que también tienen problemas en la memoria de trabajo, o sea, esa habilidad de poder manipular y trabajar la información mentalmente también presenta déficit, ¿ok? Puede presentar déficit porque se acarrea alguno de estos. A lo mejor no seleccionó la información adecuada, no lo mantuvo durante el tiempo necesario para que se pueda llevar a la memoria a largo plazo, ¿sí? No está prestando atención al contexto para saber si su respuesta está siendo coherente con el contexto o simplemente está dando una respuesta, ¿sí? Perdón, o se clavó con algo que no era lo correcto y continúa dando una respuesta incorrecta, ¿no? También tiene que ver con el proceso temporal de atención. La mayoría de nosotros vamos a poder ser capaces de discernir una información importante y relevante, ¿no? De algo que nos va a servir de manera pasajera y va a ser capaz de que nuestro cerebro de manera automática sabe que si algo es importante, tratar de guardarlo en nuestra memoria a largo plazo, ¿sí? Como por ejemplo lo que hemos visto a lo largo de esta asignatura, ¿no? Hemos visto varios trastornos, pero seguramente algunos elementos en particular se les ha quedado, ¿no? Como que hay trastornos afectivos, como que es importante para que no es tan sencillo el diagnóstico de un trastorno de salud mental, ¿no? Sino que requiere un análisis de qué problemas le está causando a las personas en su contexto, etcétera, ¿no? Este proceso temporal de información les ayuda a ver cuál es la información que a lo mejor es relevante para guardarla en su memoria a corto plazo o irrelevante y que a lo mejor van a poder recuperar posteriormente, ¿sí? Y la respuesta inhibitoria, es decir, que sean capaces de controlar su conducta, ¿sí? Que sean capaces de controlar sus acciones, de pensar qué es lo que van a hacer, cuál es la consecuencia y que puedan orientar su conducta a una meta en específico, ¿sí? En las personas que tienen más impulsibilidad, estos tres elementos son los que están más afectados, ¿sí? La memoria de trabajo va a hacer que las personas impulsivas no mantengan esta información, no la pueden trabajar en la mente, ¿sí? Y reaccionen de manera automática, ¿sí? Sin pensar, sin reflexionar. El proceso temporal de la información, estas personas como que, y es lo que va a afectar un poquito el aprendizaje, ¿no? O sea, no van a ser capaces de identificar cuál de estas informaciones es importante mantenerla en la memoria a largo plazo para poder responder. Y no solamente para cuestiones académicas, incluso para cuestiones sociales, ¿no? A lo mejor no me he dado cuenta de que, por ejemplo, niños chiquitos, ¿no? Que a lo mejor no debo de correr porque me puedo lastimar, ¿sí? O sea, a lo mejor no ha procesado, esta información no ha llegado a la memoria a largo plazo porque nunca llegó, porque el cerebro no fue capaz de discernir en qué es una información valiosa y qué es relevante a lo mejor. Y lo va a seguir haciendo porque nunca pasó de la memoria temporal, ¿sí? De la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y eso va a devenir en una respuesta inhibitoria, ¿sí? Es decir, al no tener estos patrones, estas reglas, estas consecuencias en nuestra mente a largo plazo, no vamos a tener, digamos que una razón por la cual inhibe la conducta. Es decir, o sea, yo no aprendí, no se me quedó, ¿sí? Que si corro en un lugar donde apenas ha llovido, me puedo resbalar y me puedo lastimar, ¿sí? Como no se quedó en memoria a largo plazo, pues mi conducta no va a ser inhibida. Voy a correr porque pues no hay una razón lógica en mi mentecita que me diga que no lo debería hacer. Pues todos son varios procesos y estos procesos son evaluados a través de las pruebas neuropsicológicas. Lo que van a hacer en realidad las pruebas neuropsicológicas, a lo que prestan atención los neurólogos y los neuropsicólogos en estas pruebas, lejos en de si lo está bien, haciendo bien o mal la persona, lo que va a estar prestando atención es en el error que va a cometer. El error es el que vamos a juzgar de manera cualitativa, ¿ok? O sea, no vamos a ver si la persona fue capaz, ¿no? De cambiar la respuesta, sino vamos a ver, ok, la persona se está quedando con la misma respuesta, pero se deberá a la flexibilidad cognitiva, ¿sí? O si se está debiendo a lo mejor a que no le está prestando atención a las cartas que le estoy presentando. Y a lo mejor es un problema de atención selectiva. Entonces, a través de una serie de actividades que la persona va a hacer, una serie de pruebas neuropsicológicas, el neuropsicólogo y neurólogo lo que va a prestar atención lejos de eso es a los errores que comete al hacer este tipo de situaciones. ¿Ok? Adelante, Valentina. Profe, ahorita que menciona todo esto de pues, las pruebas psicométricas y así, a ver, espero que me puedas responder esta pregunta porque a mi hermana le hicieron unos en su empresa de trabajo, pero usualmente esas pruebas yo las hago por ella
porque pues, ajá, tiene TDA y la verdad es que, o sea, eso que dice flexibilidad cognitiva, o sea, mi hermana si pica una vez mal, va a seguir picando mal 800 veces y es frustrante, ¿no? Y pues yo se los hago. Pero hay uno en específico que nunca entiendo y me estresa un buen, que es una barrita de energía y tú tienes 3 botones. Te dicen como, la energía va a subir o bajar aleatoriamente según el botón que tú vayas a picar. Hay veces Ajá. que sube y luego que vuelves a picar el mismo botón y va a bajar y así, pero no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene eso si es pura probabilidad? Está evaluando flexibilidad cognitiva precisamente eso. No está evaluando que tú puedas predecir, sino que tú seas capaz de cambiar tu respuesta en función de que hayas visto que la respuesta anterior no te dio los resultados esperados. ¿Sí? No sé si me medio expliqué. Sí, 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 me estresan esas pruebas, no tienen sentido. Lo que vamos a prestar atención, pero hay varias pruebas, ¿no? Lo que pasa es que esta me recuerda a una que se llama... También puede estar evaluando respuesta inhibitoria. Hay una que se llama la prueba de cartas de Iowa, que es una prueba donde son cuatro cartas y dependiendo de la carta que tome la persona es si gana puntos o le resto puntos. Pero hay un patrón que va a evaluar. Me parece que las cartas, no me acuerdo porque hace mucho tiempo que la apliqué, y es una de las pruebas que ya no estoy aplicando. Me parece que las cartas más bajas tienen menos castigos y que las cartas más altas te dan más puntos, pero tienen más castigos, ¿sí? Entonces, la idea de aquí es que está evaluando, probablemente tenga que ver con esto un poquito con la respuesta inhibitoria. O sea, la persona tiene que ser capaz de evaluar que la elección de estas cartas, aunque puedan parecer muy interesantes o muy valiosas porque te van a dar muchos puntos, también te van a restar muchos puntos. Entonces es una combinación entre respuesta inhibitoria y flexibilidad cognitiva. Y acá es algo muy importante, ¿ok? Todos estos elementos no son elementos aislados, ¿ok? Son elementos que están correlacionados los unos con los otros y por supuesto que algunos de estos van a, si tú estás evaluando, por ejemplo, respuesta inhibitoria, por supuesto que también tiene que ver la flexibilidad cognitiva con ello. ¿Sí? Porque es parte de, para que tú puedas cambiar tu respuesta, tienes que tener la flexibilidad cognitiva, pero también la capacidad de inhibir tu comportamiento en función de que ya viste que no eran los resultados esperados, ¿sí? Lo más probable es que esta que tú me mencionas esté evaluando control de impulsos y flexibilidad cognitiva. O sea, por la manera en la que me lo comentaste, es que yo creo que es eso. No sé si respondí tu duda. Sí, profe, gracias. De nada. Bien, entonces vamos a ver los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos están interesantes, ¿ok? Dice, es un patrón persistente de inatención y o, fíjense muy interesante, la y o, es decir, pueden estar los dos o uno de estos, hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por alguno de esos síntomas que vamos a ver, ¿sí? Ahorita los vamos a ver con más detalle. Los síntomas que tienen que ver con la inatención, perdón, y los síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Con la intención son 6 o más de los síntomas que ahorita vamos a leer, que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel del desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales, académicas o laborales del menor, ¿sí? Y en la hiperactividad igual son 6 o más de los síntomas que se han mantenido durante nuevamente al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta también a los niveles de actividades sociales y académicas y laborales. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de inatención? Ok, son estos. Son varios, ok, son varias diapositivas. Vamos a leerlas. Dice, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades, ¿no? Se pasan por alto, se pierden detalles, ¿no? A lo mejor no leí bien la instrucción, ¿sí? No leí que podía seleccionar más de uno y solamente seleccioné uno, ¿no? No leí que en la pregunta me decía excepto y seleccioné las correctas, ¿no? O sea, no cambié mis signos en hacer mi operación matemática, ¿no? Y tuve problemas en el cálculo por eso, ¿sí? Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tienen dificultades para mantener la atención en clases, en conversaciones o en la lectura prolongada, ¿no? O sea, como que esa es la atención sostenida, ¿se acuerdan? Pues van a tener problemas para tener la atención sostenida durante periodos prolongados de tiempo.
Con frecuencia parecen no escuchar cuando se les habla. Esa es la atención selectiva. No son capaces de identificar el estímulo y captar la atención. Pues con frecuencia parecen no escuchar cuando se les habla. Por ejemplo, parecen tener en la mente otras cosas, ¿no? Que están como que ausentes, ¿no? De cualquier distracción aparente. Bien, con frecuencia no sigue las instrucciones, no termina las tareas escolares, ¿no? Los quehaceres o los deberes laborales, ¿sí? Esto tiene que ver con la otra atención, ¿se acuerdan? Con atención, a ver, no me acuerdo exactamente cómo le pusimos, la precisión de la respuesta. O sea, no sigue lo que se le estaba mencionando, lo que se estaba pidiendo. Por ejemplo, inicia tareas, pero se distrae rápidamente, lo evade con facilidad, no lo continúa haciendo, no le da seguimiento, ¿ok? Con frecuencia tiene dificultades para organizar la tarea y las actividades, ¿sí? Tiene dificultades para gestionar las tareas secuenciales, ¿ok? Dificultad para poner los materiales en orden, ¿sí? No es capaz de seguir indicaciones muy elaboradas, ¿sí? Y eso está interesante porque por ejemplo, una de las intervenciones sencillas, adaptaciones curriculares facilísimas que los docentes podemos hacer es que no le des una instrucción muy larga al estudiante. Dale instrucciones cortitas, pequeñitas, de tal manera que si tú sabes que el TDA tiene que ver con atención sostenida, dale una instrucción larga, va a hacer que tenga que prestar atención por mucho tiempo a varios elementos, ¿sí? Hay varios estímulos que va a tener que estar prestando atención en esa instrucción. Entonces, divídelo para que sean periodos atencionales pequeños y además que sean a estímulos específicos, de tal manera que pueda captar mejor estos recursos atencionales del menor, ¿sí? Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta a iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ¿no? O sea, como que sabe que le va a llevar trabajo, que le va a costar trabajo. Por ejemplo, tareas escolares, quehaceres domésticos, ¿no? Lecturas muy grandes, ¿no? Sabe que a lo mejor son muchas, el profesor dejó muchos ejercicios, usa una lectura que tengo que hacer que lleva mucho tiempo, no voy a querer, ¿no? O sea, voy a estar reacio. En los adolescentes mayores y en los adultos, sí, pues por ejemplo, a lo mejor preparación de informes, ¿no? O sea, voy a querer como que procrastinar, o sea, sé que me va a llevar mucho tiempo, voy a estar procrastinando, no lo quiero hacer, ¿sí? Con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas, ¿no? O sea, acá es, nuevamente con atención, no está prestando la atención a dónde dejó este elemento, ¿sí? Que es la atención selectiva. Pierdo materiales escolares, pierdo lápices, libros, instrumentos. En los adultos, esa es la parte interesante, es el adulto que no sabe dónde dejó su billetera, ¿no? Pierde la billetera varias veces, los lentes, ¿sí? Papeles del trabajo los extravía, ¿sí? Es igual, es con lo que se puede ver en los adultos. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, ¿sí? Es decir, el niño está a lo mejor ya haciendo su tarea, pero de repente pasó una mariposita, pasó un bichito, pasó un gatito, ¿no? Y ya perdió la atención, ¿no? Se va hacia ese animalito, ¿sí? Para adolescentes mayores o adultos puede incluir pensamientos no relacionados. Estoy trabajando y de repente ya empecé a pensar en qué es lo que voy a hacer a rato en la noche, ¿no? O sabes qué, no he visto esta serie, ¿no? O de repente estoy tratando de ver la televisión, pero ya me empecé a recordar lo que me dijo mi compañerito el otro día, ¿no? Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, ¿ok? Hacer las tareas, hacer las diligencias, ¿sí? En adolescentes mayores y adultos, pues olvido a lo mejor devolver una llamada, olvidé pagar la luz, ¿no? Olvidé pagar las facturas, acudir a citas. Yo tenía una maestra que creo que lo tenía, que una vez nos contó que olvidó ir a buscar a sus hijos al preescolar. Entonces ahí está, corriendo en la tarde, yendo al preescolar a buscar a sus hijitos, ¿no? Entonces, son estas cositas que a lo mejor no prestas atención, ¿ok? En el caso de la hiperactividad, de la impulsividad, ¿sí? Con frecuencia, en lo anterior acabamos de ver cuestiones que tienen que ver con la inatención, con el no prestar atención y los problemas de atención sostenida, selectiva, flexibilidad cognitiva, etc. Aquí es hiperactividad e impulsividad. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos y los pies o se retuerce en el asiento. O sea, son niños que no están quietos en el lugar, ¿no? Que están haciendo ruidos con las manitas, que están moviendo los piececitos, ¿no? Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, ¿no? Son esos niños que no pueden estar sentados, siempre están parados, siempre están yendo de un lado para otro. En el salón de clase, eso es uno de los indicadores más rapidísimos de observar, ¿no? El profesor enseguida se da cuenta de ese niño que siempre está inquieto, que nunca está en su lugar, ¿no? Y eso es un foquito rojo, ¿ok? Se levanta de clases, en el trabajo, de lo que les comentaba, en oficina,
Es ese compañero de trabajo que nunca está sentado, que siempre está dando de un lugar a otro y que en el contexto de su actividad laboral a lo mejor no tiene sentido, porque a lo mejor pues es, no lo sé, bailarín, ¿no? Pues a lo mejor sí tendría sentido que esté activo, ¿no? Pero pues una persona que está haciendo un trabajo de oficina, donde tiene que a lo mejor que estar sentado haciendo algún reporte o algo, pues a lo mejor no tendría tanto sentido eso. Por eso les digo que es importante considerarlo en el contexto de la persona. En otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar, ¿no? Estoy constantemente haciendo cosas. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, ¿no? Es lo que mencionaba algunos de ustedes, ¿no? Son esos niñitos que quieren subir las escaleras, subirse a un árbol, ¿no? Subirse sobre los muebles, ¿ok? Subirse en lugares altos, correr cuando no es debido, o en lugares complejos o incluso peligrosos, ¿no? A lo mejor en la calle de repente corre y puede tener un accidente, ¿no? Y acá está interesante porque en los adolescentes y adultos pues ya no se da. Generalmente más bien se debe a que son inquietos, o sea, no están quietos, no están así, no pueden mantenerse sentados en un lugar, callados, tranquilos, tienen que estar haciendo algo, ¿ok? Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Es decir, son esos niños que no pueden estar un periodo orientado, ¿no? Haciendo algo. Con frecuencia está ocupado, ¿sí? Actuando como si los impulsara un motor. Es decir, son personas sobreactivadas. O sea, están como que muy activos. Es lo que les decía, como por ejemplo, de mi profesor. Es lo que, ese, por ejemplo, el punto 5 es lo que siempre viene. Estaba como que muy activado, ¿no? Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, ¿no? Como en restaurantes, reuniones, o sea, siempre se está moviendo. Con frecuencia habla excesivamente, ¿no? Son niños o son personas que están hablando y hablando y hablando, no se callan, te preguntan, te cuentan cosas, ¿no? No tienen tampoco a lo mejor control sobre lo que dicen, te pueden de repente contar algo que a lo mejor no debieron contarte, etcétera, ¿no? Con frecuencia responden inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, ¿no? O sea, como que estoy haciendo algo, lo estoy pidiendo y ya lo hizo, ¿no? Y así como, no, no, espérate, no había terminado, ¿no? O sea, no era eso lo que quería. Tienes que, y la persona ya respondió. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. O sea, esperar en una cola, esperar en una fila, ¿no? Esos niños que le dices, después de cada las tareas te voy a dar el premio, ¿no? Te voy a llevar al cine, ¿no? O sea, se les va a complicar, les va a causar mucho trabajo, ¿no? Y se les va a causar un malestar, ¿no? Un disgusto no poder esperar, ¿sí? Con frecuencia irrumpen o se inmiscuyen con otros, ¿no? Por ejemplo, se meten en las conversaciones de otras personas, en los juegos o en las actividades, ¿sí? Pueden empezar a utilizar cosas de otras personas sin esperar a recibir su permiso, ¿sí? Pueden inmiscuirse y adelantarse a lo que hacen otros, ¿sí? Son esos niños que arrebatan los juguetes, ¿sí? Que se meten a jugar sin permiso, ¿ok? ¿Qué más? O sea, los síntomas deben ser algunos 6 de ya sea de hiperactividad o de impulsividad durante al menos 6 meses. Los síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo estaban presentes antes de los 12 años, ¿sí? Por eso les digo que es un periodo, perdón, que es un trastorno del desarrollo. Eso involucra que en el adulto yo tenga que evaluar de manera retrospectiva cómo era de niño, porque probablemente sí vaya a tener alguno de estos criterios, ¿ok? Varios síntomas de inatención e hiperactivo impulsivo están presentes en 2 o más contextos, es decir, no se dan en una sola lugar, ¿no? O sea, se dan en escuela, se dan a casa, en el trabajo, con los amigos, ¿ok? Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento y esa es la parte importante, ¿no? El criterio, perdón, el criterio interpersonal. ¿A qué se refiere esto? Es decir, creo que todos podemos tener problemas de atención un momento, ¿no? O sea, como que nuestra mente de repente divaga o está pensando o podemos actuar de manera impulsiva ante un escenario, pero en general a las personas eso no nos va a causar ningún problema y somos capaces a veces de regresar a nuestro comportamiento normal. Acá lo vamos a considerar ya un trastorno cuando ya interfiere en el funcionamiento social, académico, el niño ya está teniendo malas notas, ¿sí? Ya se reduce su calidad laboral de la persona, ¿sí? Puede tener problemas en el trabajo, ya le han levantado actas administrativas, reportes en la escuela, ¿sí? En la casa, a lo mejor ha tenido problemas, o sea, ha tenido en riesgo, a lo mejor es un niño que salió corriendo a la calle y casi lo atropellan, ¿sí? Y ha sucedido varias veces, ¿no?
Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de esquizofrenia, un trastorno psicótico, y no se explican mejor por otros trastornos mentales, que es lo que mencionaba la compañerita, ¿no? Creo que Sally preguntó, o sea, podemos descartar que no se dé a un trastorno de un estado de ánimo, a un trastorno de ansiedad, ¿sí? A un trastorno de personalidad o al consumo de sustancias, ¿vale? Hay que especificar, y acá es lo donde se pone interesante, porque resulta que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad puede ser de presentación combinada, como el que estamos platicando, es decir, se presentan los dos. Se cumple el criterio de inatención y se cumple el criterio de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Pero también puede ser con predominante falta de atención, es decir, que solamente se cumplan los criterios de inatención, pero que no se cumplan los criterios de hiperactividad o impulsividad. O al revés, que se presente predominantemente la hiperactividad e impulsividad, que se cumple el criterio 2, pero que no se cumple el criterio de inatención, ¿sí? Entonces estamos hablando de un trastorno por déficit de atención, un trastorno de hiperactividad o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Tratamientos. Bueno, como ya comentamos, afortunadamente este trastorno es un trastorno de los más estudiados, que llaman mucho la atención y ciertamente sí hay tratamientos, ¿sí? Creo que en la cultura popular estamos acostumbrados a hablar de los tratamientos farmacológicos de las personas que tienen TDAH, ¿no? Toman medicamentos para la atención, para la impulsividad, como el metilfenidato y esos otros que estamos viendo acá, ¿no? De hecho, estos están en las guías de práctica clínica para la atención de niños y adolescentes con TDAH, que da la Secretaría de Salud. Por ejemplo, el metilfenidato es el famoso Ritalin, ¿sí? Entonces nosotros seguramente lo hemos oído, lo hemos visto en series, en películas, y sí tienen una gran efectividad, ¿sí? Este tipo de tratamientos. Obviamente, eso lo requiere hacer un profesional de la medicina, hay que estar viendo adecuadamente cómo va reaccionando el niño con las dosis, etcétera, ¿no? Pero esto todo está en las guías de práctica clínica. Ahora, con respecto a la no farmacológica, bueno, la realidad es que al ser un trastorno neurobiológico requiere un acercamiento que nosotros llamamos multimodal, es decir, no basta con la farmacoterapia por sí sola y no va a bastar con el tratamiento farmacológico por sí solo. Tiene que ser un tratamiento combinado y de hecho no solamente farmacológico y psicológico, involucra también, por ejemplo, una intervención escolar, ¿sí? O sea, que en escuela el departamento de educación especial o el profesor también puedan responder a esto, ¿sí? No solamente el psicólogo, hay que darle psicoeducación a los padres, o sea, no les des instrucciones muy largas o muy complejas a tu hijo, ¿sí? Divide estas instrucciones en instrucciones chiquititas, ¿sí? No le digas vístete, dile ponte tu camisita, bueno, ahora ponte tu pantaloncito, ahora ponte tus calcetines y ahora ponte tus zapatitos, ¿no? O sea, si tú le dices vístete, es una instrucción compleja, ¿sí? Que involucra muchos pasos y muchos elementos de los cuales tiene que prestar atención. En cambio, si los segmentas, es más fácil de que lo pueda hacer el niño o el adolescente, ¿ok? Pero ciertamente sí requiere un acercamiento multimodal, es decir, una intervención con los padres, con escuela, médica, de psicólogos, etcétera, ¿ok? Y tiene muy buen pronóstico, como ya les dije. El problema es si no se trata. Si no se trata, desafortunadamente, estos trastornos son uno de los trastornos que llamamos que presentan mucha comorbilidad, ¿sí? Si no se tratan a largo plazo, puede acarrear otros problemas de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, en la salud mental del menor puede haber problemas de abuso o dependencia de sustancias, tienen más posibilidad de presentar algún problema de adicción, mayor tasa de ansiedad y depresión, ¿sí? Porque pues hay todo un estigma de estos problemas, siente que le va mal en su desempeño escolar o laboral, ¿sí? En educación y vida social y sociedad, pues también puede ser personas que se aíslen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a la gente no le gusta, porque es muy impulsiva, o sea, se siente diferente. Actividad delictiva, también tienen más probabilidad de cometer delitos, aspectos de violencia, porque como son impulsivos, ¿sí? Accidentes de tránsito, accidentes en la casa, problemas de autoestima, ¿sí? En la familiar pueden tener aislamiento igual con la familia, ¿sí? Actividades o funciones familiares que estén interrumpidas, ¿sí? También lo familiar, ¿no? Problemas adversos entre padres e hijos, dificultades maritales, ¿no? Que tenga problemas con su pareja, ¿sí? Con sus hijos,
que tengan un estrés, ¿no? Al vivir en familia y ocupacional en su trabajo, ¿no? Absentismo, que deje de ir a trabajar, que pierda el estatus laboral, ¿no? Que le bajen el nivel, perdón, la jerarquía de su puesto, en su productividad, que disminuya y en las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. Entonces, ese es un trastorno que sí causa a largo plazo, si no se trata, sí puede acarrear otros problemas de salud mental. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, platicar? Adelante, Mariam. Profe, con el tratamiento que se les da, o sea, los síntomas desaparecen o disminuyen o cómo funciona. O sea, como que, por ejemplo, ya de adultos ya no tienen tanta, o sea, como que tantos comportamientos hiperactivos o cómo es. Sí, definitivamente sí disminuye un poquito el nivel de activación, ¿sí? La activación sí prestan un poquito más de atención, sí pueden, como que no regresan a un periodo, digamos que no es una rehabilitación tal cual 100%, ¿sí? Porque es un tratamiento que dijimos que tiene que ser a largo plazo, pero sí como que se puede restablecer a un nivel funcional, definitivamente, o sea, sí va a prestar atención, sí va a estar más atento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se regulan mejor los neurotransmisores que están en el cerebro que van a ayudar a estos procesos atencionales, ¿sí? Entonces, sí, de alguna manera sí van a disminuir estos síntomas, ¿ok? Si deja de tomar el medicamento, van a regresar estos síntomas porque es un proceso neurobiológico del cual ya lo tiene de manera natural el menor o la persona, ¿vale? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? No, profe, todo claro. Muy bien. Pues si no hay más dudas, pues era lo que íbamos a ver hoy. Les comentaba, perdón, que este es un trastorno muy similar a los otros. Hay mucha comorbilidad también con los trastornos de conducta, ¿no? Con el trastorno disocial, el de conducta, el negativista desafiante. A veces también hay que tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico diferencial entre esos y este. Pero acá, como podemos ver, son cuestiones más neurobiológicas y esto requiere una atención más bien neuropsicológica de evaluar si la persona está codificando bien esta información, ¿vale? Entonces, más bien es el desempeño que va a tener en estas pruebas psicológicas, los errores que está cometiendo en estas pruebas psicológicas, es lo que nos va a dar mucha luz a que lo podamos identificar como un trastorno neurológico, ¿ok? O neuropsicológico, ¿vale? Es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de los otros. Pues muy bien, chicos y chicas, si no hay más dudas, pues vamos a dejar la clase por aquí el día de hoy. Le voy a pedir, por favor, si alguien entró después de que pase lista, que no se vayan nada más para que les ponga la asistencia, pero del resto, pues ya puede ir a comer.